pues vamos a aprovecharla al máximo, ¿verdad? Lo más que podamos, porque a eso hemos venido, ¿verdad? A estudiar la palabra del Señor, a aprender de su santo libro, algunas lecciones, aunque sean pequeñas, que las llevemos, eso será de gran importancia para nuestra ayuda espiritual. Yo recuerdo muchos mensajes de hace mucho tiempo, de hermanos que llegaron predicando la palabra del Señor y que tanto me han fortalecido en mi vida, ¿verdad? Entonces uno aprende siempre lecciones de hermanos que predican, porque la Biblia es un libro infinito. Es un libro infinito, unos sacan unas cosas, otros sacan otra cosa de un pasaje y así esto nos va alentando, va fortaleciendo nuestra vida espiritual. Volvemos ahí a primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 3. Primera de Juan, donde estamos estacionados, allí, capítulo 1, verso 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiera el Señor bendecir nuestras vidas con su palabra leída. Bueno, aquí encontramos ya en este primer punto el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan, que Juan da acerca de él con la persona del Señor Jesucristo. Dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí menciona varias acciones del apóstol Juan con relación al Señor Jesucristo. Primero dice que él oyó, también vio al Señor, no solamente le vio, sino que le contemplaron. Y no solamente le contemplaron, sino que le palparon con sus manos. Le palparon con sus manos tocante al verbo de vida. Juan estuvo tan cerca del Señor que pudo palpar al Señor. No solamente palpar, sino contemplarle. Le pudo observar, le pudo mirar, pudo ver todos los aspectos del Señor Jesucristo, sus rasgos característicos, también pudo ver sus rasgos físicos del Señor Jesucristo. Dice que él pudo ver al Señor, le pudo contemplar y palpar con sus propias manos, tocante al verbo de vida. El testimonio que Juan dio está relatado, en primer lugar, su testimonio personal, ¿verdad? Eso lo encontramos en Juan capítulo 19, texto 35. Juan, Evangelio de Juan 19, 35. Ve aquí lo que Juan escribe en Juan capítulo 19 y versículo 35 del Evangelio de Juan. Dice así: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué fue lo que Juan vio aquí? ¿Qué es el testimonio que Juan dio? Bueno, el testimonio que Juan está dando aquí es acerca del momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Versículo 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, puesto que aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces luego dice aquí Juan: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Qué fue lo que Juan vio? ¿Qué vio Juan ahí? Bueno, vio lo que hicieron con el primer ladrón, ¿verdad? Le quebraron las piernas. Luego, cuando llegaron al Señor, no le quebraron las piernas porque ya había muerto. Y llegaron al otro, no estaba muerto, estaba vivo todavía, le quebraron las piernas para acelerar su muerte.
Y algo más, cuando vieron que el Señor había muerto, entonces el soldado, dice aquí, que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y salió, al instante salió sangre y agua. ¿Quién da testimonio de eso? No lo dio el soldado, no fue un relato romano. Este fue Juan. Juan estuvo ahí. Él pudo ver. A él no le contaron. Él vio cómo aquel soldado traspasó el costado del Señor con una lanza. Y también dio testimonio que salió sangre y agua de su costado. El Señor ya había muerto. Es muy interesante, hermano, porque este testimonio tiene un propósito. Y el testimonio que Juan da aquí tiene un propósito. Y el propósito es para que vosotros también creáis. No estuvimos ahí nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros. ¿Quién? Ni gente del primer siglo. Pero el que lo vio, y ese Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Yo creo que lo que Juan dice es verdad. ¿Usted lo cree? Sí, lo que Juan dice es verdad. No es mentira, es verdad. Allí, aquel soldado traspasó con una lanza el costado del Señor, de donde salió sangre y agua. Y cuando el Señor resucitó, por supuesto que sus discípulos estaban ahí, tristes, angustiados, porque el Señor había muerto. No se acordaban de las palabras que el Señor les había dicho, que después de 3 días había de resucitar. Pero estando ellos en el aposento alto y con las puertas cerradas, se puso en pie en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Verdad? Y luego les mostró las manos, ¿verdad? Las señales de los clavos, según capítulo 20 de Juan, ¿verdad? Pero había un discípulo que no estaba. Había un discípulo que no estaba. Y ese era Tomás. Y cuando ven a Tomás en esa semana, le dicen: al Señor hemos visto. Y Juan dice: si no viere las señales de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo, y metiere mi mano en la herida de su costado, ¿cómo iba a hacer eso? Yo me pongo a pensar, ¿Juan iba a ser capaz de meter la mano en el costado del Señor Jesucristo? Perdón, Tomás. Pero él está tan incrédulo. Tomás está tan incrédulo que dice: si no viere las señales de los clavos. Los pies, ¿verdad? Había señales de los clavos. Y metiere mi dedo en donde fueron metidos los clavos. O sea, iba a meter el dedo Juan donde habían sido puestos los clavos. Y, Tomás. Y la mano, oiga, la mano la iba a meter en el costado. Quiere decir que la herida del costado era una herida ancha, de acuerdo a la amplitud de la lanza que fue metida en el Señor. Él tenía en mente que esa herida era ancha. Y él iba a meter la mano ahí, Tomás. Por supuesto, las escrituras no dicen que Tomás haya estado allí en el momento de la crucifixión, porque todos los discípulos vieron. Pero Juan sí estuvo. Y Juan dio testimonio, vio y dio testimonio de que todo esto que le habían hecho al Señor Jesucristo, y lo hizo con el propósito de que nosotros creamos, para que vosotros también creáis. Y nosotros creemos. No creemos a ciegas. No creemos a ojos cerrados. Creemos por la convicción que dan las sagradas escrituras. Es verdad, es verdad. Lo que la Biblia dice es verdad, porque este que estuvo ahí lo vio, estuvo con él. Él da testimonio. Otro ejemplo de testimonio personal, capítulo 21, texto 24 de Juan. 21, 24. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se escribirían.
que se habrían de escribir. Amén. Entonces, este es el discípulo que da testimonio. ¿Cuál discípulo? Lo dice anteriormente, texto 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y él mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, se había corrido un rumor en todos los primeros creyentes que estas palabras que el Señor había dicho, si quiero que él quede hasta que yo venga, era que significaba que Juan no iba a morir. Pero no estaba refiriéndose a eso, ¿verdad? Estaba refiriéndose aquí de que este discípulo era un discípulo que iba a quedar hasta el momento de la revelación del Apocalipsis. El Señor le iba a revelar todo el Apocalipsis de la venida del Señor, de todo lo que iba a acontecer. Pero en realidad Juan murió, siempre murió, ¿verdad? Que a ti, el Señor está refiriéndose a Pedro. Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y su testimonio es verdadero de todos los acontecimientos del Señor, incluyendo ahí su muerte, sepultura y su resurrección. Juan, Pedro, Jacobo y Juan fueron tres discípulos que estuvieron siempre juntos. Aún antes de la muerte del Señor, normalmente el Señor apartaba a Pedro, Jacobo y Juan para realizar ciertos milagros, ¿verdad? Algunos eventos. Por ejemplo, a la niña hija de Jairo no permitió que nadie más estuviera, sino solo el papá, la mamá y Pedro, Jacobo y Juan. En el monte de la transfiguración, el Señor no permitió que los otros discípulos estuvieran, pero sí estuvieron Pedro, Jacobo y Juan con él, ¿verdad? El Señor siempre permitió que estos tres discípulos estuvieran con él. Entre todos los discípulos, de los 12 discípulos, ¿verdad? Siempre hubo este grupo de discípulos más cercano. Pero entre estos tres había uno más cercano. Y ese más cercano era Juan. Era Juan. Pedro era un hombre muy apreciado por el Señor. Pero el más cercano aquí no era Pedro, tampoco era Jacobo. Era Juan. Era Juan, que estaba más cerca del Señor. Y después de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos ahora a Pedro y a Juan predicando valerosamente. Cuando el Señor resucitó, después de la resurrección y la ascensión a los cielos, ahora vemos a Pedro y a Juan juntos predicando el Evangelio. Te ve el libro de los Hechos, no tenemos tiempo para ver todo eso, pero vemos a Pedro y a Juan predicando juntos, testificando juntos. Los vemos entrando juntos al templo, capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué hacían ahí? Iban al templo a la hora de la oración, pero ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Que había un hombre cojo que lo ponían a la puerta, a la entrada de la puerta, llamada la Hermosa al templo, y allí ellos efectuaron aquel milagro en aquel hombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero no tengo, el hombre esperaba que le dieran limosna, pero Pedro dice: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Y fue efectuado ese milagro en el nombre del Señor. ¿Quiénes lo ejecutaron? Pedro y Juan. Y vemos a Pedro y Juan juntos en gran parte del libro de los Hechos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ahora estos tenían valor de predicar? Pedro había negado al Señor, pero ahora, después de la resurrección, tenían valor de predicar, de testificar, de dar testimonio del Señor Jesucristo. Porque, bueno, aquí quiero yo ver algunas cosas. Por ejemplo, ¿en qué consistía el valor de Juan? Pues estamos viendo a Juan, de testificar del Señor. ¿En qué consistía? Porque muchas veces, hermanos, tenemos que admitir que nos falta valor. De repente no testificamos porque nos falta valor. Ahora aquí, ¿por qué? ¿En qué consistía el valor de Juan para testificar del Señor? Primero,
estuvo íntimamente cerca del Señor. Juan, igual que Pedro y Jacobo, pero Juan estuvo íntimamente cerca del Señor. Segundo, fue instruido por el Señor. Número 3, fue corregido por el Señor. Repito por los que están escribiendo. Primero, estuvo íntimamente cerca del Señor. Segundo, fue instruido por el Señor. Tercero, fue corregido por el Señor. El Señor corrigió a Juan. ¿Por qué? Bueno, hay razones. Vamos a verlo. 4, fue seleccionado para ver anticipadamente su gloria. Eso es en el monte de la transfiguración. 5, fue testigo del Señor resucitado. ¿Verdad? Recién hemos estado viendo. Él fue testigo del Señor resucitado. Repito otra vez, estuvo íntimamente cerca del Señor. 2, fue instruido por el Señor. 3, fue corregido por el Señor. 4, fue seleccionado para ver anticipadamente su gloria. Y número 5, fue testigo del Señor resucitado. Vamos al primer punto. Estuvo íntimamente cerca del Señor, que es lo que las Escrituras dicen. Juan capítulo 13, texto 23. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 23. Para tomarle el sentido del versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que de quién hablaba. Entonces, ¿cómo era la cercanía de Juan con el Señor? ¿Cómo estuvo aquí en este aspecto de que estuvo íntimamente cerca del Señor? ¿Cómo era? ¿Qué tan cerca estaba Juan del Señor? ¿Qué tan cerca? Según el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Cerca, recostado al lado de Jesús. Eso tiene mucha implicación, hermano. Eso tiene mucha implicación. Recostado al lado de Jesús. ¿Sabe, hermano, que cuando el creyente se recuesta a Jesús, significa que ha echado toda su vida, su carga, ha confiado en Jesús todo su ser. Todo su ser lo ha echado en el Señor Jesucristo. Él estaba recostado al lado del Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, qué importante. Cuando sacamos lecciones de esto para nuestras vidas, significa que nosotros confiamos toda nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo. Nuestras dificultades, nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestras aflicciones, todo lo que ocurre en derredor nuestro debe ser confiado al Señor, porque hemos echado toda nuestra carga, nuestra vida en las manos del Señor. Y es lo que Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, texto 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, Él estuvo íntimamente cerca del Señor porque estaba al lado del capítulo 13, texto 25, dice, Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Noten que aquí Juan da todavía un aspecto más que lo que dice el versículo 23. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. No solamente estaba al lado,
sino que estaba recostado cerca del pecho. ¿Qué es eso? ¿Cómo era que estaba? ¿En qué posición estaba? ¿Estaba al lado? ¿Sí? Pero en el pecho. Es como que el Señor estuviera así, con el brazo extendido sobre él, y él ha puesto su cabeza sobre el pecho del Señor. ¿Bien? El recostado al pecho del Señor Jesucristo. En capítulo 21, texto de 21 y verso 20, allá vuelve a repetir lo que ya leímos. Dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar en la cena? Hermano, pongámosle un poquito de pensamiento a esto. Cuando venimos a la cena del Señor, cuando estamos en el partimiento del pan, cuando venimos a conmemorar a Cristo, porque la cena del Señor tiene que ver con conmemorar al Señor Jesucristo, traer a nuestra mente qué es lo que realmente debiera de ocurrir en nuestras vidas, qué es lo que realmente espera del Señor de nosotros en cada culto de adoración, en cada culto de la cena del Señor. ¿Qué espera de nosotros? Bueno, lo que ocurrió con Juan, porque Pedro había visto eso, le había inquietado. Dice que el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? La cena del Señor, hermanos, podríamos decir que de todas las reuniones o los cultos que celebramos los creyentes, la cena del Señor es la reunión principal, fundamental, es la columna, es la íntima reunión que los creyentes tenemos de una relación íntima con el Señor. Cuando venimos para estar en la cena del Señor, debe quedarse afuera todo. Trabajos, preocupaciones, aflicciones, problemas, ¿verdad? Dificultades que tengamos, debe quedarse afuera. Aquí venimos con una mente limpia, con un corazón limpio, y venimos a recostarnos al lado del Señor. Queremos tener un momento con Él, expresarle a Él nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra gratitud. ¿Qué necesitamos para estar en la cena del Señor y recostarnos al lado del Señor, a su pecho? ¿Qué necesitamos? Abandonar todo aquello que pueda perjudicar nuestra relación de comunión con Él. Por ejemplo, los problemas de un creyente deben ser solucionados antes de estar en el culto de cena. Y eso significa que un creyente que no arregla sus problemas, sus dificultades antes de venir a participar de la cena del Señor, ¿está tomando la cena? Sí, pero ¿cómo la está tomando? Indignamente. Está participando de la cena del Señor indignamente. Y lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, el que toma la cena del Señor indignamente, ¿qué pasará con él? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Hermano, la cena del Señor no es algo como para que nosotros lo tomemos algo así tan superficial, tan liviano. No, es, como le digo, parte de las reuniones que son la esencia de nuestra comunión íntima con el Señor. No es que solo vamos a salir de un compromiso. Voy a estar en el culto de cena y pues ya, después del culto de cena, mire, yo salgo rápido, ni siquiera voy a esperar los anuncios o las predicaciones, yo solo termino y me voy. Es más, en la oración me salgo. ¿En qué nos convertimos? Ya rápido. No es que estamos contentos con estar en la presencia del Señor.
No es que estamos tan deseosos de estar en la presencia del Señor que ya ni bien termina ahí, apártense que me voy. ¿Ah? No es que estamos con el anhelo de estar en su presencia. Hermano, qué triste, yo me pongo a pensar. Qué triste. Los creyentes, conocedores de la doctrina, y me gusta mucho el título que le han puesto ahí, sana doctrina, conocedores de sana doctrina. Hermanos, muchas veces ya nos hemos vuelto tan fríos, casi como la iglesia de Éfeso, que eran tan portentosos en obras, eran tan trabajadores, pero habían perdido su primer amor. Habían desechado esa íntima relación con el Señor. No busquemos otra cosa, hermano. Mire, la cena del Señor es el resultado de nuestra comunión con el Señor durante la semana. Es el resultado de permanecer a la mesa del Señor durante la semana. Si un creyente no tiene nada que darle al Señor el primer día de la semana, es porque durante la semana ha estado lejos, distanciado en otras cosas, ocupándose en otras cosas, pero muy poco con el Señor. Somos nosotros instruidos en la palabra del Señor a leer la Biblia todos los días y a orar todos los días. Eso es estar en la mesa del Señor. Creyente que lee la Biblia, ora todos los días, la Biblia permanece en la mesa del Señor, en comunión con Él. Pero un creyente que no leyó o no escuchó la palabra, no sabe leer, pero escucha, ¿verdad? No leyó o no escuchó la palabra, tampoco dedicó tiempo a orar, allá medio cerraba los ojos para tomar los alimentos, como cuando hacían los niños pequeños que yo tenía, cuando eran pequeños, ellos, hay que dar gracias por los alimentos, y entonces ellos cerraban los ojos y ya comiendo. Es que hay muchos creyentes que así hacen. Muchos creyentes creen que la oración solamente se compone de dar gracias por los alimentos y ya ora. Son creyentes de oración. Ora en la mañana, ora a mediodía y ora en la tarde. Pero por los alimentos. ¿Cuándo ora? ¿Cuándo da gracias? Pero no dedica tiempo a estar en la presencia del Señor en su vida. No lo dedica. No aparta un tiempo en su vida, en el día o en la noche, a orar, a estar con el Señor, a darle gracias por todo lo bueno que el Señor es con él o con ella, ¿verdad? Y luego el primer día de la semana viene así, lejos del Señor, no puede acercarse a Él, no siente esa satisfacción de estar cerca de Él, porque no ha permanecido con Él durante la semana. No ha permanecido. Entonces allí, cuando los cultos de adoración del primer día de la semana se vuelven tan fríos, tan vacíos, nadie quiere pararse a orar, nadie quiere pedir siquiera un himno, y todos estamos allí, ni siquiera viéndonos la cara, sino en concentrada posición hacia abajo, ni siquiera vemos a los demás. Pero es que estamos vacíos, únicamente vacíos. Cuando hay consagración, cuando el creyente vive en la presencia del Señor el primer día de la semana, pide un himno uno, ora otro, por allá una lectura y aquella actividad tan bonita. Y hay sentido en los himnos que vamos pidiendo, con las oraciones que se van haciendo, porque se está concentrado en lo que estamos haciendo. No, en los cultos de adoración no es para venir a pedir himnos de oración o de batalla. No, himnos de adoración. Y están los himnos de adoración. Entre los himnos de adoración están los himnos para empezar la reunión y luego para llegar al momento del calvario, del sufrimiento, antes de partir el pan. Y hay himnos de despedida. No comenzamos una reunión con himnos de despedida. No, lo comenzamos con himnos que nos motivan porque estamos en la presencia del Señor. ¿Cómo estamos? Yo no digo que estén mal, yo solo estoy diciendo esto. Yo no convivo con ustedes, pero digo lo que observo muchas veces. Hay creyentes que no tienen nada que agradecerle al Señor. Nada. Vacío completamente. Vacío. No es como Juan. Juan estaba recostado al lado del Señor.
Bueno, tenía valor para testificar, porque tenía una relación íntima, estrecha con el Señor. También Juan, aparte de esa, en la relación íntima de Juan, aparte de estar al pecho del Señor, era amado por el Señor. Y esto es de trascendencia. Es amado, era amado por el Señor. Ahí mismo, Juan capítulo 13, texto 23. 13, 23 de Juan. Dice, y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba. Este es un énfasis. Este es un énfasis que la palabra del Señor, que el Espíritu Santo quiso poner aquí, es el discípulo al cual Jesús amaba. Como en capítulo 11 de Juan, usted va a encontrar que había un hombre al cual Jesús amaba. Lo decían las mujeres. Verso 1 del capítulo 11. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta y su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y Jesús amaba a Juan. Hermanos, hay dos clases de amor revelado de Dios para con toda la humanidad. Primero, el amor para el mundo entero. Ese es un amor universal. De tal manera amó Dios al mundo. Es un amor universal. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero el amor de Dios al creyente está condicionado. Está condicionado. Bueno, uno como padre puede decir, mire, yo amo a todos mis hijos por igual. ¿Será cierto? Mire, yo los amo a todos por igual. Siempre vienen algunos hijos diciendo, pero es que usted ama más a fulana, y usted ama más a fulano. ¿Verdad? Siempre está diciendo, a mí no me ama como ama a los demás. El amor de Dios está condicionado a sus hijos. Está condicionado. Allá en el libro de Proverbios dice, yo amo. Esa es una condición, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, texto 15. ¿Alguien sabe ese versículo? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está. Ahí está. Y Romanos capítulo 8, texto 28, dice, y sabemos que a los que aman, note eso, a los que aman, es de aquí para allá, a los que aman, no es a los que son amados, es a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan. Todos hemos sido amados por Dios. Es un amor universal, incondicional. Pero el amor del Padre para con sus hijos está condicionado. Yo amo a los que me aman. ¿Por qué amaba el Señor a Juan? Saque usted una conclusión. ¿Por qué amaba el Señor a Juan? Porque Juan amaba al Señor. No existe la menor duda. Juan amaba al Señor. ¿Por qué después de la resurrección el Señor tiene que preguntarle a Pedro y no a Juan? No le preguntó a Juan, sino a Pedro. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro? Capítulo 21 de Juan. Ya los discípulos, Pedro estaba como deprimido, ¿verdad? Después de la resurrección, y entonces dice, voy a pescar. Y entonces dicen otros discípulos, nosotros vamos contigo.
Y se fueron a pescar y dice que toda la noche estuvieron navegando, tirando la red y no pescaron nada. Pero cuando ya amanecía, había una figura allá a la orilla de la playa, y dice, hijito, ¿tenéis algo de comer? Y ya una voz allá dice, no hemos pescado nada. Tirad la red a la derecha y hallaréis. Cuando dice tirad la red a la derecha, esas palabras como que encendieron algo en la mente, en el pensamiento, no de Pedro, no de Jacobo, ni de los otros que andaban con él, sino de Juan. La chispa estaba, por eso él dice, donde brasas hubo, cenizas quedan. Y ahí está, había una relación de Juan con el Señor que cuando escuchó esas palabras, él inmediatamente dice a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y Pedro, que se había quitado su ropa, ¿verdad?, se vistió inmediatamente, se tiró al agua y salió. Como intrépido que era Pedro, fue el primero en llegar a la orilla, ¿verdad? Y ya están allá afuera y el Señor ya tiene preparado pescado en las brasas y les llama a comer. Comen. Y ahora comienza. Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Me amas? Note ahí la condición. Parece discriminativo, pero es que el Señor quiere sacar la verdadera esencia de Pedro, de su amor. ¿Me amas más que esto? Mire, hermano, el amor que yo tenga para el Señor no puede compararse al amor que usted tiene para el Señor. Este es un amor personal. Su amor es su amor para con el Señor, es una relación íntima. Dios quiere una relación personal y esta relación es, ¿me amas más que estos? A mí no me importa si usted lo ama o no lo ama. A mí me tiene que importar si yo lo estoy amando, si yo amo al Señor. ¿Cuánto amo al Señor? Normalmente a nuestros niños cuando están pequeños preguntan, ¿usted me ama? ¿Cuánto me ama? Y el niño comienza a gritar, 1, 2, 3, así. Bueno, si el Señor nos preguntara a nosotros, ¿cuánto me ama? ¿Cuánto me ama usted? ¿Ah? Bueno, allá en Juan capítulo 14, texto 15, el Señor dice, si me amáis, ¿qué? ¿Cuál es la condición? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, entonces tenemos que irnos a la ley, al Antiguo Testamento. No. ¿Hay mandamientos en el Nuevo Testamento? Sí. Si el Nuevo Testamento es libro de mandamientos. ¿Hay mandamientos? ¿Leer la Biblia es un mandamiento? ¿Orar es mandamiento? No. Orar no es una opción. Orar es un mandato para el creyente. Congregarse es un mandamiento. Testificar es mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es mandamiento. Ofrendar es mandamiento. No es una opción. No es una opción. Aparte de que es mandamiento, la ofrenda es privilegio. Entonces, ¿me amas más que esto? Y en 3 ocasiones el Señor pregunta a Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro al final se entristeció porque el Señor le preguntara la tercera vez, ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Porque Pedro no amaba al Señor como Juan. No lo amaba como Juan. No. Él decía que lo amaba, pero no era cierto. Como muchos creyentes. Quizás vemos muchos creyentes que dicen, ¿cuánto amo al Señor? Usted, Señor, ¿cuánto te amo? Tú sabes cuánto te amo. Hay hermanos que son tan así, tan chispa, que son como una llamarada de tusa, que son tan fervientes y están diciendo en el culto de cena, tú sabes que te amo, Señor, pero en la noche ya no están en el culto. El martes no están. ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es ese amor? Es un amor ficticio, superficial, del diente al labio. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo dice de la nación de Israel. Me amas más que esto. Juan estuvo íntimamente cerca del Señor y era amado por el Señor.
capítulo 20, texto 2 de Juan, otra vez siempre en el mismo sentido, 22. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, María Magdalena, que había ido al sepulcro ese domingo temprano en la mañana, no encontró al Señor y ahora viene corriendo a Pedro y también al discípulo al que amaba a Jesús. María sabía, como Pedro lo sabía, y los otros discípulos también sabían, de que el Señor tenía un amor preferente para Juan. Porque el Señor había demostrado que amaba a Juan. ¿Por qué el Señor había demostrado que amaba a Juan? Porque Juan amaba. Era un discípulo sin reservas para el Señor. Era desprendido para el Señor. Era entregado para el Señor. No como Pedro. Pedro dice, dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Era cierto? No era cierto en Pedro. Pero ¿quién estuvo en el patio? ¿Quién entró hasta allá al patio del sumo sacerdote? ¿Pedro? No, entró Juan. Más bien Juan ayudó a intervenir por Pedro para que Pedro entrara. Porque Pedro seguía al Señor de lejos. Y Juan sí estuvo con el Señor hasta el último momento. Entonces era amado por él. Capítulo 21 y 20 ya lo vimos. Y ahora vamos estuvo con el Señor cuando fue apresado y entró al patio de Caifás. Juan 18:15. 18:15. Dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. ¿Ese otro discípulo? Subráyelo ahí. Es Juan. Y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces, pero este discípulo, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan. Note, aquí hay dos tendencias. Hay dos tendencias. Un discípulo que busca notoriedad. Y un discípulo que prefiere permanecer en el anonimato. ¿Seguían a Jesús? ¿Quién? Pedro buscaba notoriedad. Y otro discípulo. Hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, en el tribunal, los creyentes no vamos a estar en el trono blanco. Los cristianos, los creyentes, verdaderos creyentes, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y ahí van a ser puestas de manifiesta todas nuestras obras, según 1 Corintios capítulo 3. Y hermanos, qué triste, pero quizá muchas de las obras nuestras van a ser quemadas. Porque mientras estuvimos aquí, en esta tierra, anduvimos buscando notoriedad. Y si van a resaltar, el Señor va a poner muy en alto a personas que nunca se les oyó ni un ruido, que fueron porque amaban al Señor y hacían la obra del Señor en silencio, en el anonimato, no esperando que su nombre fuera puesto ahí, pero era el otro discípulo. Ese hermano, como muchos despectivamente, el hermanito, el hermanito, sí, el otro discípulo, es que es el otro discípulo, aquel al que amaba al Señor, que no hacía bulla, pero hacía, que no andaba que lo pusieran allí en primera lista, pero siempre estaba actuando. Ese es el otro discípulo.
¿Quién quiere ser usted? ¿Quién quiero ser yo? Entre estos dos discípulos, a mí me gustaría ser el otro discípulo. No sé usted qué piensa. ¿Verdad que sería muy bonito ser el otro discípulo? Entonces dice que él entró al patio de Caifás. Este otro discípulo era un discípulo intrépido. Este discípulo era un discípulo de valor. Este era un discípulo que estaba con su amigo, con aquel que le amaba, su maestro, en las buenas y en las malas. El que estaba dispuesto a entregarse por completo a él, a pesar de que el Señor fuera y estuviera ahí en el momento más difícil de su vida, allí él procuró entrar y entró. Allí estuvo. Dicen que amigo no es aquel que solamente dice que es amigo, sino que aquel que está con nosotros o con el que está en aflicción, enfermo o en la cárcel y que lo visite. Ese es un verdadero amigo. ¿Quién quiere ir al hospital? Dígame usted. ¿A quién le gusta ir al hospital? A mí, yo soy uno que a mí no me gusta andar en el hospital. Pero hemos ido al hospital varias veces. Porque ahí tenemos amigos en el hospital, hermanos en la fe, y hay que buscarles, hay que estar con ellos. Y es lo que el Señor dice, por cuanto le hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste, a mí lo hiciste. Estuvo ahí en el momento de la angustia del Señor, cuando era interrogado, cuando era bofeteado, golpeado terriblemente. Y mire, hermano, él también pudo presentarse, estar presente cuando el Señor fue crucificado. Pudo estar presente cuando fue crucificado. Y esa era su relación íntima con el Señor. Estuvo hasta el momento, hasta el último momento con el Señor. Estuvo allí en la cruz. Mire, Juan 19, 26, 27. 19, 26. 27. Desde el 25 le damos. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, en verdad Juan amaba al Señor, ¿verdad? En verdad este Juan amaba al Señor. No lo demostró Pedro, no lo demostró Jacobo, que eran los tres discípulos cercanos, ni ninguno de los otros discípulos, pero aquí había un hombre que realmente demostró al Señor que lo amaba y lo amó hasta el final. Me gusta mucho lo que Juan dice en capítulo 13 de Juan, el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, el amor del Señor no tenía ningún problema, los amó hasta el fin. La otra cosa, la contraparte era, sus discípulos le amaron a él como él los amó hasta el fin. No todos. La Biblia dice que todos salieron huyendo, pero a excepción de Juan. Juan estuvo hasta el último momento con el Señor, con su maestro, aquel a quien él amaba. Allí, en la cruz. Como los había amado hasta el fin, como los había amado, los amó hasta el fin. El Señor. Pero aquí Juan estuvo ahí. Y mira, hermano, cuando un discípulo ama al Señor hasta las últimas consecuencias de su vida, el Señor le asigna trabajos especiales. Fíjense, no sé, yo siempre me pongo a pensar, ¿va? Hay creyentes que quiere hacer cosas en la iglesia, entre los hermanos, y está peleando de repente, yo quiero que me pongan a predicar, yo quiero ser un enseñador, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro, quiero que me pongan a hacer. Pero, ¿qué tanto ama usted al Señor? ¿Qué tanto ama? Usted no es un creyente que realmente demuestre que ama al Señor. Quiere hacer para el Señor, pero no ama al Señor.
Quiere hacer para el Señor, pero no está con Él. Quiere hacer por el Señor solamente para que lo miren, pero en realidad su corazón no está con el Señor. Mire lo que el Señor dijo a Juan cuando vio a Juan presente ahí. Oye, ¿cómo se sentiría el Señor cuando ve a su discípulo? ¿Cómo cree que se sintió el corazón del Señor cuando ve a su discípulo? A quien Él amaba y lo ve presente. ¿Cómo cree que se sintió? ¿Qué cree que sintió el Señor cuando vio a su discípulo que le ama? Ahí presente. ¿Ah? Sintió gozo, pero se sintió fortalecido también. ¿Y qué siente un creyente cuando hay otro creyente que lo visita en el momento difícil? Se siente fortalecido y se siente con gozo. Pero ahora que el Señor ve a Juan allí, en su presencia, entonces le asigna un trabajo y dice, este discípulo me ama como nadie me ha amado, y le da un trabajo especial. ¿Cuál fue el trabajo especial que el Señor dio a Juan? Mujer, he allí tu hijo. Y a Juan le dice, he allí tu madre. Y desde aquel momento Juan recibió a María en su casa. Posiblemente José ya había muerto. Se cree que José era un hombre mayor. Y a estas alturas, cuando el Señor fue crucificado, algunos comentaristas dicen que posiblemente al Señor le tocó tomar la responsabilidad de la crianza de sus hermanos, sus medios hermanos. Y por eso llegó a ser el carpintero. Pero cuando el Señor muere en la cruz no estaban sus hermanos, pero sí estaba el discípulo que lo amaba. Y él no dice a sus hermanos, a Judas, a José, ¿verdad? A Jacobo, que eran hermanos, otros hermanos que el Señor tenía, no les dice, cuiden a mi mamá, por favor, cuiden a mi mamá, les encomiendo a mi mamá. No, es al discípulo a que amaba al Señor, le dice, he allí tu madre. ¿Queremos servir al Señor? Debemos amarle, debemos estar cerca de Él, debemos estar con Él, debemos sufrir hasta las últimas consecuencias por ser discípulos del Señor. Que el Señor nos bendiga.